¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una entrega más de nuestro programa Varieté. Ya saben que, bueno, aquí hablamos de cultura, hablamos de historia, de la identidad de nuestro pueblo, de Algeciras, de todo lo que rodea a nuestra idiosincrasia. Y bueno, como siempre, la asociación AEPA 2015, la Asociación de Emprendedores del Patrimonio Algecireño, pues nos trae siempre contenidos. Nosotros no tenemos que hacer nada, ellos siempre nos vienen con contenidos que son siempre de mucho interés. El amigo Benjamín Calvo, siempre que se encarga el vocal de comunicación de AEPA 2015, de traernos aquí esos contenidos. Y hoy, además, que acabamos de salir de la Navidad, vamos a hablar de cosas que tienen que ver con lo que acaba de suceder, con la cultura y con Algeciras. Y para desvelar un poco todo esto, nos acompañan Roberto Godino, presidente de AEPA. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alejandro. Y José Luis Pavón, relojero mayor de Tarifa, relojero mayor de Algeciras, medalla de La Palma, medalla de la provincia, yo qué sé qué más cosas. Muy buenas tardes. Buenos días. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues, bueno, Roberto, vamos a hablar, como estaba diciendo, de cosas que tienen que ver con la cultura y que vienen de la Navidad y también de nuestro patrimonio. Cuéntanos. Bueno, ahora ya que han pasado las fiestas navideñas, volvemos a nuestra habitual. Vamos a recordar algunas de las cosas que hemos hecho. Ahora nos paramos un poquito y vamos a recordar cosas que hemos hecho en Navidad y que, como tú bien dices, tienen que ver con el patrimonio de la ciudad. Dos cosas que tienen que ver, por un lado, la fiesta de las campanadas que organizamos desde el año 2018 en la Plaza Alta, el día 31 al mediodía, especialmente para los niños, para los pequeños de Algeciras, y que tiene mucho que ver el patrimonio, en este caso, el reloj monumental, y aquí está José Luis, el relojero mayor, vicepresidente de AEPA y fundador de nuestra asociación, porque el inicio de aquello tuvo que ver con el reloj, o sea, no pensamos en hacer las campanadas, que también hacen una fiesta, pero la fiesta es un homenaje al reloj. Y ahora nos lo contará Pepe cómo fue aquello y cómo se hizo aquello. Y por otro lado también vamos a hablar de algo que nosotros no tenemos que ver como asociación, sino tenemos que ver en el sentido de estudiarlo, de interesarnos por el tema, que es el tema del arrastre de latas. Algeciras, yo siempre he dicho que Algeciras tiene dentro de nuestra fiesta navideña tres cosas que la caracterizan, que son distintas al resto. Por orden, una era la campaña de Navidad con Amor de Real Algeciras Cadena Ser, que empezó en el año 74, que lleva 2 años sin realizarse, que era algo genuinamente algecireño. Por otro lado, el tema de las rondallas, sí, desde 1948, que parece que es la fecha en que oficialmente y de manera organizada se empieza a hacer un concurso y demás. Y otra es el arrastre de lata. Esas tres cosas son de Algeciras, y estudiarlas y divulgarlas y buscar la razón de cómo empezó, pues una de las funciones de nuestra asociación. Magnífico, pues bueno, vamos a empezar por el principio, José Luis, que es hablar un poco sobre el reloj. Hay que recordar que el reloj, me lo estaba comentando hace un momento, de los más antiguos de Europa, más antiguo que el de la Puerta del Sol, que es Big Ben, un reloj con más de 200 años de antigüedad, pero que cumple ahora 25 años de su restauración, ¿no? Ha cumplido en el 2023. Sí, exactamente. Empezó en el 98 y hasta ahora, pues, 25 años. Un reloj con 253 años que tiene ya y no varía un minuto. O sea, que lleva desde la restauración andando esos 25 años sin tocarlo siquiera. ¿Tú fuiste el encargado de impulsar esa restauración? Yo fui el director, además como relojero, pues ya ves tú, yo llevaba estudiando relojes que subíamos a tocar las campanas. Subíamos con 14 años aproximadamente, y en vez de subir al campanario yo me quedaba en el reloj y me daba pena de que se estaba deteriorando eso cada vez más. Y era quizá una cosa desconocida en la que tú, como relojero, comenzaste a prestar atención y a poner en valor. Digo desconocida para la ciudad, ¿no? Porque de una riqueza, pues fijaos, ¿no? De los más antiguos de Europa, ¿no? Todavía está desconocida porque como se hizo un camarote, es el único reloj en el mundo que está dentro del camarote de un yate, para empezar. Entonces quisimos darle un poquito, o sea, para que la gente supiera qué es lo que se había hecho ahí después de tantísimos años. Entonces voy a los de los 14 años. Mi padre era maestro relojero, igual que yo, y mi abuelo también. Entonces yo veía las obras de arte que hacían ellos en la casa con los relojes normales, diremos, relojes de pared. Y este grande, que el reloj pesa 2.200 kilos, cualquiera se lo lleva a la casa a arreglarlo. O sea que dije yo que ese reloj no se iba a morir, porque yo lo estaba viendo muerto. Ahí le sacamos de excremento de pájaro
135 kilos. Madre mía. Por todo el habitáculo. Sí, sí, sí. Entonces, como nos encontramos aquello bastante mal, pensamos en mejorarlo en el sentido de embellecerlo. Una vez que estaba ya restaurado, que ahora se verá ahí en imágenes, restaurado, y cómo estaba antes, ¿no? Y entonces nosotros lo que hicimos era tapar todos los mechinales donde anidaban los pájaros, taparlos todos con madera y demás para que no entraran los animales, diremos, Claro. las aves ahí dentro. Claro. Había palomos, cernícalos, gorriones, de todo. Para decirte que 135 kilos de excremento, Madre mía, ya dan, ¿no? se sacaron un montón de sacos de sacos, un montón de sacos. Bueno, la realidad es que se consiguió, fue un trabajo de puesta en valor y de recuperación y que además pues permitió que poder disfrutar y poder contar hoy en día en Algeciras con esa riqueza patrimonial. Pero vamos a verlo en imágenes, si te parece, José Luis, porque nos habéis traído un poco el proceso evolutivo, ¿no?, de esa recuperación. Esta es ya la restauración del reloj. Aquí estamos viendo el reloj ya restaurado. Ya ¿no? restaurado, por completo. Ahí vemos, por ejemplo, a la izquierda la máquina completa, a la derecha arriba, diremos, desde otro punto, diremos, de foto, y a la parte izquierda de abajo tenemos una de las piezas más exactas del mundo. Por eso el reloj varía más o menos 2 segundos al día. Un reloj con 253 años está bien. Y después al lado lo que le hicimos a la esfera, que se puso de metacrilato, sí, con los números de bronce, y además el metacrilato es especial porque de fuera es liso por completo para que no se deposite el polvo en la esfera y se queda. Es una de las 3 esferas que tenemos en la torre son las más blancas de todos los relojes de Europa que yo conozco, y conozco unos pocos. Y, bueno, me imagino que un proceso muy complicado, ¿no? Un reloj que estamos viendo por sus grandes dimensiones, por su peso, pero también por el engranaje, ¿no? Me imagino que restaurar esto fue... porque no sé qué nivel de deterioro tendría de funcionamiento. De deterioro lo que tenía era las grasas que habían empezado ya en 1804, hasta que lo cogimos nosotros. Yo tuve que montar un equipo, yo estaba trabajando en una petroquímica y le tuve que pedir permiso al director para ver si podíamos nosotros hacer las limpiezas y demás allí. Una fábrica, imagínate, de una petroquímica tenía de todo, ¿no? Y me dio permiso, entonces yo formé un equipo entre ingenieros, diremos artesanos y profesionales, dentro del torno, de la fresa, en fin, soldadores, eléctricos, de todo. Entonces tuve una reunión, pero yo llevaba 4 años estudiando ya el tema antes de meterle mano en el 98. Y de pequeño, bueno, de 14 años por ahí, yo decía que este no se moría. Y no se ha muerto, ¿no? Está ahí, vivo y coleando. Bueno, aquí estamos viendo más imágenes. Este ya sí es el engranaje antiguo, ¿no? Es el antiguo. Y hay otra cosa, en la fotografía de la torre, sí, eso ya, bueno, la juventud no lo ha podido conocer. Hace 25 años de eso, ¿no? Y los mayores se acordarán que estarán haciendo ahí, que no estarán haciendo. Entonces te estaba restaurando. Me acuerdo que el arquitecto del obispado me dijo: José Luis, cuando pongamos nosotros todos los andamiajes hacia arriba, tú puedes empezar a desarmar el reloj. Digo, vale, digo, el reloj está ya limpiándose en tal sitio. O sea, poco a poco, ¿no? Menos 2 ruedas que pesan 97 kilos cada una, esas las tuvimos que restaurar allí en la torre, por no desplazarla porque era muy difícil, ¿no? Se podía desarmar, pero era muy delicado. Y la foto, o sea, la de la superior de la izquierda, sí, pues fíjate que tenía un guardapolvo, el reloj, sí, pero a través del guardapolvo se metían por debajo todos los palomos, pájaros, y ¿no? todos los animales, y fíjate la grasa que tenía. Fíjate más abajo de esas las pesas que tenían, sí, porque las pesas están que no se ven casi, ¿no? De la suciedad, la mugre que tiene. Sí. Después tenemos la cuadratura debajo de lo que es la torre. La cuadratura, imagínate cómo está. ¿La cuadratura qué función juega eso en el engranaje? La que da la hora al exterior de las esferas. Ajá. Esa es la cuadratura. Aparte que el reloj tiene la suya, sí, cada esfera tiene una cuadratura. Porque el reloj interiormente anda al revés.
La hora te la da al revés para que en la calle te la dé al derecho. Ah, qué curioso. Ahí está. Y después tenemos un reloj, diremos el reloj madre, que ese sí te marca la hora dentro del habitáculo, te marca la hora al derecho. Ah, y esa es la Pero función las salidas hacia arriba son al revés todas. de la cuadratura. Y la imagen de arriba a la derecha también vemos La de un poco la derecha es ilustra... el escape que yo te he dicho antes, que es uno de los más exactos del mundo. Pero fíjate cómo estaba. Después tuvimos nosotros que preparar, claro está. Para que Y nadie pueda dudar de que José Luis Pavón fue el que se encargó de todo esto, vemos también abajo a la derecha, con unos añitos menos. Y un equipo de 9 personas que yo Sí. formé. Y abajo del todo ya midiendo todo para ir preparando las esferas y demás. Ahí tiene la esfera antigua, que estaba interiormente pintada, como lo veis, de cal. Sí. No era otra cosa, de cal. Sí. Y desde el interior de la torre no se veía la hora que era. Ah. Entonces nosotros lo pusimos translúcido, por eso le pusimos el metacrilato. Que se veía en la imagen para cuando tú estás dentro, poder ver la hora y las variaciones que puedas tener. El resultado de la restauración fue mantener toda la maquinaria fiel a la original, ¿o hubo alguna...? Original, todo. El reloj tiene 3.972 piezas. Una a una, restaurada. Madre mía, complicado, ¿no? No, ninguno. Eso, bueno, para mí no. Para mí no, porque yo llevo 70 y tantos años de maestro relojero. Sí. Lo que nadie sabe lo que es. Pero vamos, a mí me da igual. ¿Qué es un maestro relojero? Maestro de maestro. Que lo era mi padre, entonces el título pasó a mí. Y el de mi padre pasó de su padre, de mi abuelo. Hablando, José Luis, un poco, bueno, ahí estamos viendo una imagen de una publicación en la que ya estamos viendo un poco, adelantando un poco el tema que vamos a hablar a continuación, pero antes de hablar sobre este tema, por terminar un poco con la riqueza patrimonial que representa el reloj, José Luis, para la ciudad, lo estábamos comentando antes, ¿no? Antes fuera de micro, que analizando un poco los grandes relojes monumentales que hay en Europa, estamos hablando de una de las piezas más antiguas y más valiosas, ¿no? Eso en Bueno, Algeciras... valiosas, es que como está en Algeciras no le damos mucho valor. Eso a mí me raspea. Pero vamos, que vengan televisiones de toda Europa a hacerle un reportaje de reloj, que no vengan de España. Vino Cardenal Sur una vez, pero eso hace ya, fue cuando en el año 98, 99 o 2000 vinieron a hacer unos reportajes, pero ya se han olvidado de eso. Pero en fin, me da igual, teniéndolo aquí. En la casa no me importa. Pero por dar un poco la dimensión de ese valor, antes me lo comentaba, comparando con, por ejemplo, la Puerta del Sol o con el Big Ben. Este tiene cerca de 100 años más que ellos dos. El de la Puerta del Sol, el año pasado tuve, no la oportunidad, yo llevaba bastante tiempo ya queriendo ver el reloj de la Puerta del Sol, pero allí no puede entrar nadie. Ajá. Aparte de eso, tiene hasta un aire acondicionado para que tengan, no como el nuestro. Nosotros le hicimos el camarote para perder, por ejemplo, entre verano e invierno, que hay una diferencia de cerca de 35 grados, hacerle con las maderas que le pusimos, entonces la diferencia que hay entre verano e invierno ahora son 7 o 8 grados. Lo que en la calle hay 20, pues allí en el reloj hay 7, 8 o 9 grados. O sea que no le perjudica ni a los aceites ni a nada, de nada. Qué maravilla, José Luis, un trabajo que permitió conservar un patrimonio valiosísimo para la ciudad y un patrimonio valiosísimo para la ciudad que además la asociación, de la que además eres vicepresidente, la Asociación AEPA 2015, ha continuado trabajando para que eso tenga su valor y tenga su proyección hacia el pueblo. Roberto, lo hemos visto hace un momento en esa publicación del periódico Europa Sur, como una de esas iniciativas para poner en valor esa riqueza del reloj y de la Torre de la Palma fue organizar algo alrededor de aquello y pensasteis en el día 31 de diciembre, como no puede ser de otra forma. Claro, yo es que recuerdo la primera vez que lo vi. Yo lo vi el reloj, pues hará 15 años, una cosa así. Y yo me quedé asombrado, y bueno, yo y las personas que íbamos. Y a partir de ahí, cuando dábamos patrimonio en el Colegio de Adultos Juan Ramón Jiménez, nos empeñamos en ir a visitar con la colaboración de José Luis, que era el que nos lo explicaba. Y yo veía gente de una edad que lo veía por primera vez y se asombraba porque tú pasas por la Plaza Alta y lo escuchas sonar. Y bueno, y si miras hacia arriba ves las esferas, como él bien decía, pero conocer el reloj por dentro, la oportunidad de subir, que muchas veces va uno de viaje y ve cosas, oiga, que es en la Plaza Alta, que es en Algeciras. Entonces el planteamiento fue
no solamente era tener un gran reloj, haberlo restaurado, sino que los algecireños lo conocieran, si empezamos no conociéndolos nosotros. Entonces estábamos buscando maneras y vamos por ahí, vemos en algunos lugares que hay relojes que suenan músicas y demás, total, que empezamos a pensar, y esa imagen que vemos ahí, esa es de noviembre de 2018. Ajá. Estaba nuestro presidente, que era nuestro presidente, el primero, el fundador, Paco López, Antonio Gil, que también lo conoce, que fue el presidente siguiente, está José Luis Pavón y Manolo Gil, que era el secretario en ese momento, y fue ir al ayuntamiento y decirle al alcalde y a Pilar Pintor, la concejala de Patrimonio y de Cultura, que podíamos hacer algo con el reloj. ¿Qué podemos hacer? Pues vamos a celebrar las campanadas al mediodía, que es una hora muy bonita. Claro, si lo haces al mediodía lo enfocas también a los más pequeños, que pueden estar en la calle. Y luego pensamos también, estamos en 2018, hacía 4 años que había fallecido Paco de Lucía, de utilizar la Soleá Plaza Alta, que así se llama la obra de Paco de Lucía, y hacer una vez al año y homenajear al reloj, que cumplía en aquel tiempo 20 años de la restauración, a homenajear al relojero mayor y buscar una serie de actividades para la mañana del día 31 que veíamos que podía ser una buena idea. Y ese primer año, pues el ayuntamiento le pareció bien la idea, y en el día 31 de diciembre de 2018 fue la primera vez que se hizo. Había que añadir algo más, pues claro, con la colaboración del Centro Comercial Abierto, de Apimeal, el ayuntamiento, nosotros, empezamos a pensar, pues podemos darle gominola a los niños para que las coman, podemos contar con algún tipo de actividad, que contamos con tu compañero José Manuel Sánchez, con Pepe Cote, para que fuera el maestro de ceremonias, que todos los años lo es. Luego pensamos en dar algún recuerdo que tuviera que ver con el reloj, y ahí está Antonio Gil, que todos los años va al reloj, hace una fotografía del reloj alusiva al reloj, que la regalamos a todos los algecireños que por allí se pasan. Y luego otra actividad era contar con Carlos Villanueva, el humorista y diseñador gráfico y dibujante, y desde el primer año él nos hace un cuaderno para colorear que tiene que ver con Algeciras. Este año, por cierto, ha sido sobre el puerto, otro año ha sido sobre instituciones solidarias, otro año sobre el deporte, sobre lugares de Algeciras. Entonces, unir un montón de cosas para celebrar. Mira, por ejemplo, esas 2 imágenes que tenemos en pantalla, la primera tiene que ver con la primera vez que se hizo, en el 2018. Ajá. Hice una abarrotada Plaza Alta, celebra las campanadas infantiles, que así fue como la denominó. La iniciativa fue muy bien acogida, ¿no? Claro, desde el primer año. Y luego la otra imagen la hemos elegido porque fue el año que no se pudo hacer. La Navidad de 2020, que con el tema del COVID, pues hicimos las campanadas para no dejar ir una edición, porque tenemos este año ha sido la 6ª, entonces no queríamos que se perdiera ninguna, y en esta casa, que también acoge todas las ideas y demás, pues desde la fiesta infantil de las campanadas será este año por Onda Algeciras Televisión. Y lo hicimos, se grabó, me acuerdo aquello, era un poco triste, pero no queríamos dejar de pasar. O sea, el COVID podía acabar con que estuviésemos en la calle, pero no con la actividad. Con la iniciativa, claro. Y luego, pues, lo que estábamos hablando, estas son imágenes de este año. Imágenes de este año que gracias a Dios hemos vuelto a la normalidad y se ven los cuadernos, la multitud, sobre todo muchos pequeños, como decimos muchas veces, muchos abuelos y abuelas que van con sus niños por la mañana. Además, nos están cogiendo muchísimos años con un tiempo muy bueno. Todavía no ha habido un año, ¿verdad?, que haya llovido. Y entonces sí, mucha gente va, es una mañana, además el atractivo que tiene la ciudad en Navidad por las mañanas es enorme. Sí, es verdad. Y entonces nosotros lo que hemos intentado hacer es una actividad más, igual que hay otras muchas, pues nosotros hacemos esta. Estos son recortes de prensa que tienen que ver con la actividad de este año. Vemos ahí el diario Ares, éxito de las preuvas infantiles. La autoridad portuaria también se hizo eco, porque este año los dibujos de Carlos Villanueva han tenido que ver con la autoridad portuaria. Sí. En centro abajo está Antonio Gil, que de alguna manera, además fue nuestro anterior presidente, es el que lleva el peso de esta actividad, sobre todo él, que es el que tiene también ayuntamientos, en fin, todo lo que es organizar esta actividad. Y ya digo, este ha sido dice, despide el año con alegría, 6ª fiesta infantil de las campanadas de la Plaza Alta, porque nos gusta numerarlas, siempre tenerlas numeradas para saber de cuándo empezamos. De dónde viene la iniciativa y todo esto. No sé, Roberto, hasta qué punto puede ser también una
una cosa que nos haga referente, porque sí sé que en algunas otras ciudades se hace esto de las preuvas, ¿no?, como se le denomina, pero probablemente sean pocas, ¿no?, las que hacen esta cosa. Se hace, se hace mucho en lugares, pero el tema es el tema lúdico de hacer lo de las uvas. Nosotros, ya digo, integramos las uvas, el homenaje a nuestro reloj, que de alguna manera que sepamos que está ahí y que lo miremos, porque Algeciras, ahora no, porque lo vemos en la tele, el día de fin de año ha cambiado mucho con respecto a hace tiempo, pero antiguamente, hace 100 años, la gente iba a la Plaza Alta a comer las uvas de noche. Sí, claro. Y además era muy curioso porque en aquellos tiempos, hace más de 100 años, se celebraban las uvas. Las uvas son en Algeciras de 1910 aproximadamente. Sí. Se hacía a la vez que había una misa de Año Nuevo. Igual que había una misa del Gallo, también había una misa el día 31 a las 12. Y además las crónicas de la época hablaban de las dos cosas simultáneas. Mientras había gente en misa, rezando, había gente fuera celebrando el Año Nuevo. O sea, es que en aquel tiempo no había televisión, lógicamente, no había nada. Por eso iban a la Plaza Alta. Iban a la Plaza Alta. Entonces ahora vamos a la Plaza Alta, pero vamos a la Plaza Alta, miramos hacia arriba y vemos el reloj. Y por eso ya digo, entregamos, ahí tenemos, mira, esta postal, la grande, donde se ve la silueta de José Luis, de que pone el nombre de Antonio Gil, que es el que hace. Esa es la que hemos entregado este año. Y las otras tres son tres de las que hemos entregado en años anteriores. Siempre es una foto de algún detalle del reloj que regalamos. Detrás suele venir lo que es, un poco de la historia del reloj, para que... Y luego, ya digo, la soleá de Paco de Lucía antes de las campanadas. No le falta ningún detalle, la iniciativa redonda, ¿no? El papel de... Pero nosotros les decimos a los niños que sus padres lleven a ver el reloj. Claro. Lo conocen los padres y los abuelos también. O sea, es la iniciativa para los niños, pero para los mayores también, para que la puedan ver. Porque yo calculo que un 5% de personas de Algeciras... conoce de verdad, ¿no? Porque hay posibilidad, a través de AEPA, de quien quiera conocer el reloj. ¿Qué tienen que hacer? ¿Ponerse en contacto con...? Hombre, se ponen en contacto con nosotros y lo ponemos en agenda y lo hacemos, pero sin problema ninguno. Pues ya lo sabe, toda nuestra audiencia, todos los que están al otro lado de las pantallas, el que quiera conocer este reloj monumental, esta auténtica joya patrimonial, con ponerse en contacto con AEPA 2015 puede conocerlo. Ahí estamos viendo otras imágenes de precisamente esto, ¿no?, que comentaba del trabajo añadido de Carlos Villanueva, una iniciativa redonda, porque contar también con ese guiño a Paco de Lucía, que precisamente nuestro músico más universal seguro que se inspiró en ese sonido, en esa imagen de la Torre de la Palma para su composición de la Plaza Alta. Lo importante, Roberto, que es divulgar y poner en valor, que para eso todo este trabajo alrededor, y divulgar y poner en valor esto y otras muchas cuestiones que tienen que ver con Algeciras. Has hablado hace un momento de las rondallas, que seguramente daría lugar para un programa monográfico sobre el tema del reloj de la Torre de la Palma, y hablabas también del arrastre de lata, donde AEPA 2015 también viene trabajando detrás de esta manifestación cultural y tan propia nuestra, porque también tiene mucho de lo que presumir y también mucho que habéis investigado y habéis sacado a la luz, ¿no? Lo del arrastre de lata es que es una peculiaridad algecireña, además que el origen es muy difícil de conocer porque fue una actividad improvisada por los niños de Algeciras. Muy curioso porque ¿por qué se arrastran latas? Bueno, pues para hacer ruido, lógicamente. Segundo, ¿por qué aquí nada más? Porque que conozcamos no existe. O sea, los niños han arrastrado latas o han ido corriendo detrás de un aro, pero para atraer a los Reyes Magos no se conoce. ¿Y desde cuándo existe? O sea, el tema era desde cuándo existe. Si nosotros hablamos, los que somos de Algeciras, pues nuestros padres arrastraban latas. Y los padres de nuestros padres arrastraban latas, no arrastraban... Además, hay otra cosa que es muy curiosa, se arrastraban latas cuando no había latas. Las latas son de ahora. Claro, es verdad. Se arrastraban tiestos viejos. Tiestos viejos, claro. Que hicieran ruido. La idea era... Porque eso es una cosa, Roberto, que bueno, yo por ejemplo hablando con mi madre, el que hable con la gente de aquella época, ¿de dónde viene? ¿Cuándo arranca esto? Y no todo el mundo lo sabe precisar. Sin embargo, vosotros habéis encontrado una publicación que ya por lo menos da un dato fidedigno, Mira, ¿no? Nosotros estábamos buscando eso. Mira, este libro que vemos ahí, que se llama Muñecos y Caretones, es un libro de José Román, de 1913. Este libro es un libro que trata, un libro finito, que trata de cuando José Román le encargan que decore el Teatro Variedades, que estaba donde ahora está el edificio de los sindicatos, en la avenida de las Fuerzas Armadas. Le encargan, él estaba de vista aduana aquí, porque José Román, una época de su profesional, estuvo destinado a Algeciras. Él tenía unos 40 años aproximadamente, y los amigos le encargan que por qué no decora el Teatro Variedades para el Carnaval de 1912. Además, el último año, porque ese teatro se incendió después, más o menos unos días después de feria de ese año 1912.
Y él escribe ese libro en el año siguiente, donde va contando cómo fue el proceso de decorar el Teatro Variedades. Tuvo muchos problemas porque era poner unos tonos, en fin, tenía que pintar, pero lo pintaba en la calle, era invierno, llovía, en fin. Bueno, pues en ese libro viene esa página que tenemos ahí en la imagen, donde él cuenta cómo la noche del 5 de enero de 1912, después de estar allí haciendo la labor del teatro, sale a la calle para irse para su casa y entonces se encuentra con los restos que han ido dejando los mozalbetes la tarde anterior a Reyes, que habían estado sartenes viejas, todo. Pensamos que era una actividad donde no como ahora que los padres, los abuelos intervienen, eran los niños. Los que por su propia iniciativa. Y que recogían pues lo que estaba tirado en la calle. Claro. Y entonces aquello era una actividad que hasta las personas mayores lo veían como un poco... Además, ¿dónde se iba a recoger las cosas que no servían? Pues a vertederos, claro, en el barranco del Murillo, de luego estuvo la escalinata. Claro. A los padres no le hacía gracia aquella actividad tan poco sana, ¿no? Era un mundo... Y entonces él cuenta en 1912, o sea, en el 12 ya tenemos un dato, pero tenéis un dato todavía más antiguo. Tenemos un dato más antiguo. Este es el libro, es el libro que se escribió en el año 2001. Para la recuperación, ¿no? Una vez que se recupera la actividad, como es ahora, que todos los niños van juntos al llano amarillo, que hay unos dorsales, que hay unos sorteos, que se reciban los reyes. Entonces, esto fue una cobertura literaria a la actividad, además que tuvo mucho éxito entre los niños de los colegios de Algeciras, en todos los colegios de Algeciras, todos los niños en los últimos 20 y tantos años conocen este cuento, lo han leído, con lo cual le da una especie de justificación muy bonita, muy literaria, muy interesante, de cómo es aquello, de que el gigante de Botafuego, pues... ponían humo para que los niños, para que los reyes no viesen a los niños de Algeciras, y justifica que los niños hiciesen ruido para que le avisaran a los reyes de que ellos estaban aquí y que estaban esperando los regalos. Eso también le dio, ya digo, un añadido, un mérito a lo de las latas. O sea, los niños cuando arrastran latas los relacionan con una historia, con una historia que, ¿no? que ellos ya conocen. Pero luego hay otro libro que es Historias de la Plaza Alta, de José Martínez Zotarelli. Este es un libro muy interesante de 2005 que cuenta la historia de la Plaza Alta. Todo lo que, más un trabajo de investigación en archivo. ¿Qué cosas han pasado en la Plaza Alta? En la Plaza Alta, qué curioso. ¿Qué cosas han pasado? Entonces viene una relación de todo tipo de actividades, porque la Plaza Alta es donde pasa todo en esta ciudad, lógicamente. Y ahí viene una página donde dice que en 1901, en un periódico local, un periódico, una publicación semanal que se llamaba La Revista, venía una noticia donde se solicitaba a las autoridades que prohibiesen el arrastre de lata de la víspera de Reyes porque molestaba al vecindario y especialmente a aquellas casas donde hubiese enfermos. Qué curioso. 1901. Nos pusimos a buscar y gracias a la colaboración de la familia de don Ricardo Silva, de sus hijas, le preguntamos porque sabíamos que don Ricardo Silva tenía archivados ejemplares de ese periódico, de esa fecha. Hemos podido conseguir, efectivamente, la prensa, 6 de enero de 1901, donde viene la noticia. Dice además que, igual que se ha prohibido el toro de cuerda que se sacaba en la resurrección en Semana Santa, por ser una cosa que no tenía que ver con el avance de la sociedad, ¿por qué no se suspende el arrastre de lata? 1901, día 6 de enero, o sea, el arrastre de lata en 1900 y años anteriores, y si molestaba era porque eran muchos. O sea, claro, si hubiese sido un par de niños con lata, no sale en la prensa. Eso nos da una dimensión de dos aspectos, creo que muy a tener en cuenta gracias a vuestro trabajo, Aldaepa. El primero es la datación en una fecha concreta, 1901, de la antigüedad, que seguramente será anterior, cuando en 1901 ya encontramos esto y efectivamente el número que seguramente se presupone de participantes que habría. Y una segunda cuestión, que también tiene que ver con lo que comentabas antes, que es el carácter de iniciativa voluntaria de los jóvenes, no del todo bien visto por la ciudadanía, ¿eh? Los que tenemos una edad que arrastramos latas cuando pequeños, las latas se arrastraban cada niño en su calle, claro, tú avisabas que tú estabas allí. Entonces, cada niño tenía la responsabilidad de avisar de que... Yo me acuerdo de la Villa Vieja, donde vivían mis abuelos, de arrastrar latas, te estoy hablando del año 60 y tanto, 65, 66, arrastrábamos latas cada niño. Luego aquello, Algeciras se hizo muy grande, las barriadas nuevas, donde llegaba gente, o sea, tú arrastrabas latas donde mismo las habían arrastrado tus padres, o tu padre, o tus abuelos. Pero en cuanto ya la ciudad se va haciendo grande, se perdió. Y va llegando gente de fuera que no tiene esa costumbre, porque esa costumbre nada más que existía aquí sí. Se pierde hasta que luego hay una recuperación. De todas maneras, si hablas con amigos, con personas, en unos sitios se perdió y en otros no, por lo visto. O sea, hay gente que dice, no, en la calle alta se seguía arrastrando, en la calle tal sí. O sea, era una actividad un poco ya
como siempre fue una actividad, iniciativa de niños. Además, Antonio Gil siempre nos cuenta que tenía que ser antes de las 12 de la mañana. Ya a partir de las 12 no podía arrastrarse lata porque ya no correspondía. O sea, había unas normas no escritas de aquel arrastre, ¿no? Que hay cosas más curiosas, ¿no? Y además que naciera verdaderamente del pueblo, que no fuera una cosa incentivada, sino que fue el pueblo el que lo promovió. Hemos visto hace un momento recortes de prensa en los que se habla pues precisamente del trabajo de AEPA 2015, detrás de la manifestación del arrastre de lata, para promover su protección a un nivel de patrimonio de cultura y de que sea una manifestación pues que tenga su reconocimiento cultural a nivel nacional, por lo menos, ¿no? Nosotros vamos a ver, también tenemos varios aspectos del arrastre de lata. En primer lugar, ahí tenemos en el centro, AEPA solicita al Ayuntamiento que proteja el origen algecireño. Esta es una petición que hicimos el año pasado, el 3 de enero del año 2023. Y luego ponemos alrededor un montón de noticias de este año, donde muchos medios de comunicación, además diario La Razón, El Mundo, El País, hablan del arrastre de lata de Algeciras. Entonces hay varios aspectos del arrastre de lata, o por lo menos nosotros lo vemos así. Por un principio es algo que nos da buena imagen a la ciudad. Sí. O sea, algo que, curiosamente, yo tengo un amigo que una vez vino a verlo y dijo, yo no he visto nunca tantos niños juntos. Sí, 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 que es una actividad de unir. Además, tenemos el Llano Amarillo, que es un lugar muy singular, junto al mar, vienen los Reyes, muy abierto, sí. y podemos ver a muchos niños juntos, y son felices los niños, son felices los abuelos, son felices los padres, los que hacen las latas, porque hay mucha gente dedicada a hacer. Ahí tenemos un collage que hizo nuestro compañero Manolo Jiménez del año pasado, de las latas, donde hay una cantidad enorme de gente, además que la gente le echa su arte, ingenio, ¿no? Su ingenio, sí, y cada hace vez cosas. más, ¿no? Sí, sí. Luego, por otro lado, es una que, como hemos visto, es del siglo XIX. Sí. O sea, nosotros siempre hemos dicho, arrastre de lata, una actividad algecireña desde el siglo XIX. Sí, sí, sí. Siglo XIX. Luego tiene también un punto que tiene que ver con la ecología, con el reciclado, con también, la recogida sí. de lata, porque al final todas las latas con las que se hacen cosas, esa lata han tenido antes un líquido dentro que se ha consumido y ahora ¿qué hacemos con las latas? Claro. La parte cultural, el tema de museo, ahora se ha puesto un monumento sobre las latas también allí en la zona del Río de la Miel. Y todo eso junto, el darle eso, la singularidad en Algeciras, y una cosa que a lo mejor no sé si está bien decirlo, ¿no? Pero se ha extendido a los municipios cercanos, que al principio venían aquí, lo están haciendo ellos, pero siempre decimos que cuando alguna otra ciudad grande, más lejana a Algeciras, puede hacer lo de las latas, porque ya digo, una actividad muy bonita de hacer, muy curiosa de hacer, pudiéramos perder el origen algecireño de la actividad. O sea, que Algeciras se relacione con algo que, pues, echando cuentas, pues 130 años, 140 años, y si la actividad se ha podido recuperar es porque merece ser recuperada. Las cosas que se intenta recuperar y no les gusta a la gente no se recupera. No se recupera. Pues la realidad, Roberto Godino, presidente de AEPA 2015, José Luis Pavón, relojero mayor de La Palma y de Tarifa y un hombre de cultura y de reconocimiento sobrado. La realidad es que, bueno, se nos acaba el tiempo, pero la realidad es que todo esto de lo que hemos hablado, y además que hemos hablado muy rápido por conseguir hablar de todo, forma parte de las muchas cosas de las que podemos presumir en Algeciras y de las que hay que proteger. Y ahí, detrás de toda esa necesidad que tenemos de poner en valor y de divulgar y de hacer que podamos presumir en toda su intensidad de nuestra riqueza patrimonial, siempre está AEPA y siempre está vuestro trabajo. Muchas gracias por ese trabajo y muchas gracias por venir. Como decimos, se nos acaba el tiempo. Seguiremos hablando de todo lo que vosotros queráis traernos, que seguro que será igual de interesante que tenemos más sorpresas. Muchas gracias a vosotros, Pablo. Pues muchas gracias a ellos y muchas gracias a vosotros, como siempre, por estar al otro lado de la pantalla, que nosotros, ya sabéis, de aquí no nos vamos a mover, seguiremos todas las semanas trayendo contenido gracias a la colaboración de estos indispensables colaboradores. Seguiremos en la próxima semana, como decimos, aquí en Varieté. Hasta la próxima entrega.